Evangelio de mayo 6, 2017 del Santo Evangelio según San Juan. Muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Jesús añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte que sigue de los Hechos de los Apóstoles. Pedro fue a Lida. Encontró a Eneas, que tenía 8 años de estar paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una mujer llamada Tabita, la cual hacía infinidad de obras buenas. Cayó enferma y murió. Sabiendo que Pedro estaba allí, enviaron para suplicarle que fuera. Lo condujeron a la habitación, donde lo rodearon las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Y muchos creyeron en el Señor. Muy bien. Primero, continuemos con el Evangelio, que es tan difícil y tan profundo. Y por eso mismo digo que nos hace mucha falta profundizar en la teología. No la teología especulativa ni catafática, sino simplemente una teología práctica y apofática de las palabras del Señor, pero profundizarlas. Muchos discípulos dijeron: es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿Quién puede admitir que un hombre nos diga: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida? Es inadmisible, es irracional, porque es metarracional. No está contra de la razón, sino está sobre de la razón, porque no nos ha explicado cómo lo va a hacer. Pero ahí entra precisamente ese juicio inmediato del hombre, ¿va? Eso que está diciendo: este hombre está loco, pero no le estamos preguntando cómo lo va a hacer, porque ni siquiera sabemos quién es. Jesús dice: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es decir, que pudiéramos ver los cielos abiertos y verlo subir a Él. Pues nos moríamos de espanto. Así de fácil. Que viéramos el cielo y ver subir a Jesús sería algo tremendo, terrible, ¿va? Yo creo que por eso Dios nos va dejando poco a poco el irnos llevando de la mano. Conforme nosotros vamos abriendo el corazón y Dios va transformándonos, Dios nos va acercando a Él. Luego viene esta, que para mí es el título de la homilía: el Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros, sin embargo, no podemos ver más que la carne. Cuando nacemos hemos nacido de la carne, de manera natural. Pero todos sabemos que este cuerpo, se va a deshacer. Hace no muchos años que yo era un hombre joven, fuerte. Hace no muchos más que yo era un jovencito, un niño. Y sin embargo ahora, bendito sea Dios, cada día que pasa es un día menos para contemplarlo. Espero yo que en el cielo.
pero el cuerpo se va deshilachando, se va deshaciendo. El Espíritu es el que da la vida. Por eso en la epíclesis, cuando el presbítero o el obispo pone sus manos sobre los dones, le pide a Dios que a través de sus manos el Espíritu Santo transforme aquel pan, aquel vino mezclado con agua, en el cuerpo y la sangre del Señor. No es un poder que el obispo o el presbítero tenga de sí mismo, sino que el obispo y el presbítero es instrumento de Dios. Y es Dios mismo el que nos da el sacramento. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también va a ser el que nos transforma a nosotros si nosotros somos capaces, valientes, desprendidos de ofrecernos como hostia viva, como nos pide San Pablo. Hay una segunda epíclesis que debe de haber siempre en la conciencia de cada uno de los obispos y los presbíteros. Y el Señor dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y la forma de conceder del Padre es a través de la fuerza del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo que nos ilumina y nos da capacidad. ¿Y qué sucede? Que muchos se echan para atrás. Finalmente Jesús le dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Y Pedro, que no entiende nada, pero que es dócil al Espíritu Santo, le dice, ¿y a quién vamos a ir, Señor? Nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. No lo entiende bien a bien, pero sin embargo es dócil al Señor. Y vemos que precisamente por esa docilidad Dios le concede hacer estos grandes milagros. Fíjense cómo Pedro no se va con el rey Herodes o con el emperador romano o con algún gobernador o procurador para hacer milagros delante de ellos, sino que siendo dócil al Espíritu Santo, es conducido a las personas que Dios tiene preparado los milagros a través de Pedro. Porque no es Pedro, vuelvo a insistir, el actor, sino Dios. Pedro es solamente la mediación. Por eso Pedro es conducido a Lida, donde encuentra a Eneas. Y a través del Espíritu Santo es movido a decir las palabras, hermano, Jesucristo te da la salud, levántate. También el Espíritu Santo lo lleva a Jaffa, donde se va a postrar de rodillas a pedirle a Dios, movido por el Espíritu Santo. Y va a ser el Espíritu Santo el que mueva a Pedro a decir las palabras, Tabitá, levántate. Tenemos que entender que nosotros, ninguno de nosotros posee un poder especial. Al imponérsenos las manos, se nos ha dado una misión. La misión de ir, de predicar, pero sobre todo esto basado en la fe, en el creer. Y toda la semana hemos estado oyendo cómo el Señor nos ha dicho, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. No dice, se le concederá a ustedes hacerlo, sino yo lo haré. Y todo lo que pidan en mi nombre, más todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, oremos unos por otros. Oremos particularmente por todo el presbiterio, de todo el mundo, que incluye desde el diácono más humilde hasta el presbítero y el obispo, recordando que obispo también es el obispo de Roma, el Santo Padre. Obispo también son los patriarcas de todas las iglesias ortodoxas, católicas. Oremos por esos tres, para que Dios nos conceda la verdadera conversión. Dios les bendiga, hermanos.